Hola nuevamente. Vamos hoy a estudiar un tema al que le podríamos llamar el ladrón en la noche. El movimiento adventista está por cumplir alrededor de 180 años. 180 años quiere decir que allá por 1844, unos años antes, se inició este movimiento del cual se dieron muchas advertencias. Y al cumplir tantos años, nos damos cuenta que la venida del Señor está muy pronto. ¿Por qué no ha venido? Ese es uno de los temas. Que a veces uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué ha pasado tanto tiempo? Pero eso lo vamos a estudiar en temas posteriores. Hoy vamos a estudiar un tema al que debemos de prestarle mucha atención. ¿Por qué digo yo debemos de prestarle mucha atención? Porque hablamos tanto de la segunda venida del Señor que podríamos llevarnos una sorpresa, y es no estar listo para la venida del Señor. El ladrón en la noche, hoy vamos a estudiar este tema y esperamos que en la medida que estudiemos la Biblia, Dios pueda darnos su espíritu para entenderla y sobre todo para poderla interiorizar en nuestro corazón. El ladrón en la noche. ¿Les parece si tenemos una breve oración para pedir la dirección de Dios? Oremos. Padre, vamos a estudiar su palabra y queremos hacerlo guiados por su espíritu. Lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. El ladrón en la noche. ¿Qué se nos viene a la mente cuando hablamos de esa expresión o mencionamos esa expresión como ladrón en la noche? ¿Por qué? Porque en la Biblia está esa expresión. En Mateo 24:43 podemos leer que dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Eso lo dice el versículo 43. Pero miren el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Está haciendo una comparación de la venida, del Hijo del Hombre con el ladrón en la noche. Porque así dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Pero en el versículo anterior está diciendo que si el padre de familia supiera cuándo el ladrón llegaría, estaría listo, se prepararía. Entonces está haciendo una comparación del modo de actuar de un ladrón con la venida del Señor, que no sabemos cuándo es que va a ser. Incluso a Jesús se le preguntó y él dijo: nadie sabe, ni aun los ángeles, sino solo mi Padre. Entonces la venida del Señor podría considerarse un evento que no se sabe cuándo se va a dar. También en 1 Tesalonicenses 5:2 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como el ladrón en la noche. Aquí hace otra analogía, como el ladrón en la noche, pero esta vez lo hace el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses. El día del Señor, allá en Mateo dice, la hora en que menos pensáis va a venir el Hijo del Hombre. Entonces, como ladrón en la noche, no sabemos. Un ladrón sorprende a las personas porque lo hace en el momento menos pensado. Pero el día del Señor, dice segunda de Pedro 3:10, ahora lo está diciendo Pedro. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces vuelve a mencionar, ahora es Pedro, que lo hace en una de sus cartas, que el día del Señor será como ladrón en la noche. Cuando pensamos estos tres textos, y hay otros más, la Biblia habla del día del Señor. Será como el ladrón en la noche. ¿Podríamos decir que el día del Señor es la segunda venida de Jesús? ¿Podríamos pensar eso? ¿Qué se nos viene a la mente? ¿Por qué? Porque al haber leído estos tres textos, ¿será posible que a nosotros nos sorprenda el día del Señor como el ladrón en la noche?
pensemos por un momento, ¿será posible que a usted y a mí nos pueda sorprender como a un ladrón sorprende cuando va a robar la venida del Señor o el día del Señor? ¿Qué pensamos? ¿Será posible? Es una pregunta que hay que reflexionar muy, muy detenidamente. ¿Por qué? ¿Será posible que a nosotros nos sorprenda la venida del Señor, el día del Señor? ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué estamos preguntando reiteradamente? Porque hay eventos que marcan la pauta para decir que el Señor viene pronto. Y esos eventos están o preceden a la venida de Jesús. ¿Como cuáles? Podemos mencionar varios, pero hoy solo voy a mencionar algunos. Hablamos de una ley dominical, una ley que va a legislar al mundo entero, que se va a dar. Cuando ese evento se dé, nosotros estaremos seguros que la venida del Señor está pronto, muy pronto, porque ha de darse algunas cosas como el decreto de muerte. Cada vez que ha habido un decreto de muerte, Dios se ha manifestado y esta vez lo hará con la venida de Jesús. Entonces, hay otro, las plagas. Las plagas van a convulsionar a este planeta, lo van a trastornar de tal manera que será un momento que la Biblia llama un momento de angustia, el cual nunca ha habido en esta tierra. Entonces, estos eventos me dicen que cuando se estén dando, la venida del Señor es próxima, pero muy próxima. Entonces, ante estos eventos hay más, pero ante estos eventos, la vuelvo a preguntar, la venida de Jesús no nos puede tomar por sorpresa, porque cuando oigamos una ley dominical, cuando veamos un decreto de muerte, cuando veamos las plagas, cuando veamos una persecución, cuando veamos una serie de eventos que la Biblia describe, me dicen que la venida de Jesús está muy pronto, muy próxima. Entonces podríamos pensar eso. Ahora, ¿será posible que nos pueda sorprender la venida de Jesús? La venida de Jesús no nos puede tomar por sorpresa, porque están esos eventos y hay otros eventos que lo preceden, como les mencioné en la lámina anterior. Entonces cambiemos el enfoque. Pero si la experiencia del ladrón en la noche ocurre antes de la venida de Jesús, oigan lo que estoy diciendo. Pero si la experiencia del ladrón en la noche ocurre antes de la venida de Jesús, ¿podría ser eso así? Que nos pueda otro evento que precede a la venida de Jesús tomarnos como el ladrón en la noche. ¿Qué evento podría ser que nos sorprenda como el ladrón en la noche? Entonces podríamos preguntar, aunque la Biblia dice que el Señor va a venir a la hora que menos pensamos y que el día del Señor será como el ladrón en la noche. Entonces necesitamos entender qué podría también tomarnos como sorpresa, aparte de la segunda venida del Señor. Entonces, ahora veamos un ejemplo que se dio en la primera venida de Jesús. Malaquías 4:5 dice, en la primera venida de Jesús, miren lo que dice Malaquías 4:5. Vamos a ver eso que nos va a dar cierto parámetro. Miren lo que dice. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Antes que venga el día de Jehová, Dios iba a enviar al profeta Elías. Interesante. Según los eruditos, antes de la venida de Jesús iba a venir Elías. Así lo tenían y así lo consideraban en la primera venida de Jesús. Antes que Jesús viniera, Dios iba a mandar un Elías. Entonces, esto cobra sentido cuando vemos esta cita en Mateo 17, 10 al 13. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, mire, está hablando los discípulos, le preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Óigalo, le están preguntando a Jesús, ¿es necesario que Elías venga primero antes que venga el día de Jehová? Versículo 11, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Jesús está contestando. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre
padecerá de ellos. Los discípulos le preguntan, antes que venga el día del Señor, antes que venga ese momento, va a venir Elías. Entonces Jesús le responde, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. Entonces Jesús les está diciendo, Elías vino y no le conocieron. Es más, lo mataron. Por eso que en el versículo 13, vean lo que dice. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Entonces Juan el Bautista toma la figura o la función de Elías. Ahora debemos de entender qué pasó con Elías. La Escritura dice en el Antiguo Testamento de que Elías aparece en un momento donde hay una gran oscuridad espiritual, donde predomina la idolatría terrible, donde hay profetas de Baal y de Acera que han elevado el culto a sus dioses por encima del culto al verdadero Dios. Cuando Dios levanta a Elías, lo hace con ese fin de restaurar la verdadera adoración a Él. Y nosotros conocemos la historia, que hay un momento que Elías desafía a estos profetas, más de 800 profetas, que son apoyados por Jezabel, una mujer que ha diseminado la idolatría, que ha elevado el culto a sus dioses por encima del culto de Dios. Entonces Elías desafía y dice, hagamos una prueba, ¿quién es el verdadero Dios? A un altar ustedes y un altar lo haré yo. Y vamos a pedirle, ustedes le piden a sus dioses, y el que haga llover fuego, ese es el verdadero Dios. Y cuando se da ese día tan trascendental, los profetas de Baal y de Acera pasaron pidiéndole a sus dioses y no llovió. Cuando Elías ora, inmediatamente Dios hace llover fuego del cielo como una señal que Él era el verdadero Dios, para que ya el pueblo de Israel no claudicara entre dos dioses o dos tipos de adoración y creyeran que el verdadero Dios era el Jehová de los ejércitos. Entonces Elías restauró la verdadera adoración. Cuando va a venir Jesús, Dios envía a alguien que va a preparar ese camino. Ese camino lo iba a preparar Juan el Bautista, y que Malaquías le llama el Elías. Antes que venga el día del Señor, Dios va a mandar el Elías. Entonces Jesús les dice, a la verdad Elías ya vino y no le conocieron. Porque no le conocieron, entonces, ahora, ¿qué quiere decir con eso? Juan el Bautista cumplió una misión de preparar el camino para que cuando viniera el Mesías, viniera Jesús, estuviera listo aquellos que buscaban con sinceridad y honestidad el adorar al verdadero Dios. Entonces, Dios utilizó a Juan el Bautista y le da el simbolismo del Elías. Entonces, pero nadie se dio cuenta que Juan el Bautista cumplió esa misión. Y es más, lo mataron y no se dieron cuenta. Por eso Jesús les dice, a la verdad Elías ya vino y ni se dieron cuenta, hablando de Juan el Bautista. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿Qué evento puede sorprendernos a nosotros, aparte de la segunda venida, que no nos demos cuenta y venga y pasemos desapercibidos como cuando vino Juan el Bautista y ni se dieron cuenta que era el Elías? Vean lo que dice este escrito en Testimonios para los Ministros. Dice, la lluvia tardía que madura la cosecha. Oiga, está hablando de la lluvia tardía. En la Biblia, en Joel habla de la lluvia temprana y la lluvia tardía, que es símbolo del derramamiento del Espíritu Santo. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual. ¿Qué cosa dice? Ahí está en rojo. Que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero a menos que haya caído la lluvia temprana, no habrá vida. Oiga lo que dice, la hoja verde no aparecerá. A menos que los primeros aguaceros haya hecho su obra, la lluvia tardía no podrá perfeccionar ninguna semilla. ¿Qué es lo que prepara a las personas para la segunda venida? Es la lluvia tardía. Es el derramamiento de la lluvia tardía. Eso prepara al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Entonces, ¿qué evento nos puede sorprender? La lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo. Porque pregunto, ¿qué evento me precede? ¿Qué evento me anuncia la lluvia tardía? Nada. Dice aquí, mire, no tengo otro mensaje selecto.
No tengo ningún tiempo específico del cual hablar. ¿Cuándo se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo? No hay, en la Biblia no hay algo que me pueda anunciar, me pueda alertar de en qué momento se va a dar la lluvia tardía. No, no hay. Entonces dice, ¿cuándo se efectuará el derramamiento del Espíritu Santo? ¿Cuándo descenderá del cielo el ángel poderoso y se unirá con el tercer ángel en la terminación de la obra en este mundo? No hay. Debemos prepararnos para la lluvia tardía. ¿Por qué? Porque una vez la recibamos, estaremos listos para la segunda venida de Jesús. Y eso es lo que debemos hoy tomar muy en serio. Realmente estoy preparando mi corazón, estoy preparando mi vida para recibir la lluvia tardía, porque una vez la reciba, estaré listo para la segunda venida de Jesús. Dice aquí, recibir la lluvia tardía es estar listo para recibir la venida de Jesús. El asunto grande e importante para nosotros es ser de un corazón y una mente desechando toda envidia y malicia, y como humildes suplicantes velar y esperar. Jesús, nuestro representante y cabeza, está listo para hacer por nosotros lo que hizo por los que estaban orando y velando en el día del Pentecostés. Mi estimado amigo, mi estimado hermano, necesitamos estar listos para recibir la lluvia tardía, porque ese evento sí nos puede sorprender como el ladrón en la noche. Recibir la lluvia tardía es estar listo para la venida de Jesús. La lluvia tardía que madura la cosecha de la tierra representa la gracia espiritual que prepara a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Ahora, ¿cómo podemos prepararnos? Yo pregunto en este momento, usted que está viendo este video, ¿quiere usted prepararse para la lluvia tardía? ¿Quiere usted estar listo para recibir la lluvia tardía, recibir el Espíritu Santo? Yo quiero estar listo, yo quiero prepararme, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo prepararnos para recibir la lluvia tardía? Hay muchas cosas que debemos de hacer, pero en este momento solo vamos a tocar algunas de ellas. Debiéramos orar tan fervientemente por el descenso del Espíritu Santo como los discípulos oraron en el día del Pentecostés. Eso lo tenemos en el libro de Hechos, cómo oraron para recibir el Espíritu Santo, y lo recibieron. Entonces, una de las cosas que debemos de hacer es, debemos de orar fervientemente. Ya no es momento de estar dormidos o inactivos. Debemos de orar para recibir la lluvia tardía. Otra de las cosas que debemos de hacer, cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, oiga, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y sientan el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos. Otra de las cosas que debemos desechar de nuestra vida: 1 es orar. 2, eliminemos todo egoísmo, toda envidia, toda supremacía que a veces lo llevamos en nuestro corazón y no nos permite recibir el Espíritu Santo. Es momento de desechar todas estas cosas que hacen e impiden que Dios derrame su Espíritu en nuestras vidas. No es fácil, porque nuestra naturaleza nos traiciona. Vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Necesitamos desechar todas estas cosas para poder recibir el refrigerio de la lluvia tardía. Debemos vencer las tentaciones, y eso humanamente no lo podemos hacer. Tenemos que ir a la fuente de poder, que es nuestro Dios, que va a obrar a través de su Espíritu Santo para que esas cosas que hoy nos vencen, esas cosas que hoy somos esclavos de ellas, poderlas vencer con el poder del Espíritu Santo. Hermano y amigo, es momento de decirle a Dios y ser honesto y sincero y decirle: Dios, yo no puedo vencer esto, yo no puedo dejar esto, yo no puedo eliminar esto de mi vida, pero en tu nombre hoy quiero pedirle que haga ese milagro de vencer esa tentación. ¿Por qué? Porque a menos que hagamos eso, si no podemos vencer eso,
Dios no va a poder derramar su espíritu. Dios quiere derramar su espíritu. Entonces, Dios hoy nos hace un llamado. Pensemos, ¿realmente estoy listo para recibir el Espíritu Santo? Porque cuando recibamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, estaremos listos para la segunda venida de Jesús. Hablamos tanto de la segunda venida de Jesús que podríamos estar olvidando que la preparación necesaria es recibir al Espíritu Santo hoy. Hoy es el momento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hemos visto algunos consejos. Tenemos que prepararnos para la venida de Jesús, pero eso lo vamos a hacer recibiendo el Espíritu Santo. No hay ningún evento que me anuncie antes que vamos a recibir la lluvia tardía. Por eso recibir la lluvia tardía es tan crucial que debemos de hoy estar listos. Eso nos puede tomar por sorpresa, que alguien reciba el Espíritu Santo y no lo reciba yo, y reciba la lluvia tardía y no la reciba yo, y entonces no estoy listo. Por eso es razón y cobra sentido la parábola de las 10 vírgenes. Hermano y amigo, hoy preparémonos para recibir el Espíritu Santo. Pidámosle a Dios que nos pueda preparar para ese momento, que con corazón humilde preparemos nuestra vida para recibir el Espíritu Santo y entonces estar listos para la venida de Jesús. ¿Les parece si le pedimos a Dios discernimiento, le buscamos a Dios en oración, le buscamos a Dios en su palabra para recibir el Espíritu Santo y entonces estar listos para la venida de Jesús? Que Dios les bendiga y tengan un buen día.